Así es, pues chicos, entonces como ustedes pueden ver, el panorama está siendo favorable para Alemania, ¿no? Y como te dije, la invasión de Noruega no va a ser tan fácil, ya que la población y los soldados de Noruega van a defender el territorio nórdico ante la llegada de los alemanes. Yo te dije, ¿no? Hace un rato, claro, nórdico, porque es el lugar donde anteriormente, ¿no? La cultura de los vikingos, o sea, de los bárbaros, tomaron posición de este sector. Claro, este territorio tiene mucha historia, por supuesto, Sebastián Raza, muy bien. Entonces, eh, Noruega resistió a la llegada de los alemanes, ¿no? Resistió a la llegada de los alemanes, pero las fuerzas alemanas, como ya te dije, atacaron por cielo, mar y tierra. No te olvides de la famosa estrategia de los alemanes nazi. ¿Cómo se llama? El ataque relámpago, o también conocido en alemán como el Blitzkrieg, ¿no? Entonces, el ataque fulminante de los alemanes trajo consigo la invasión a Noruega. Por más que los noruegos resistieron a la invasión alemana, fue prácticamente en vano, porque los alemanes traían un gran potencial. Ahora, y como ya te lo dije hace un rato, ¿por qué tomaron Noruega? Porque Noruega tenía puertos muy amplios, no solamente de embarcaciones, sino también hablamos de grandes aeropuertos que se desplazaban por toda Europa. Aparte que en Noruega existían grandes reservas de oro, de plata y de cobre que eran importantes para quienes, para los alemanes, para poder producir más armas. Ahora, de Noruega también extrajeron mucho oro, del cual ellos lo convirtieron en grandes lingotes, los alemanes, y hasta hoy en día no se sabe el paradero dónde está todo ese oro que ellos retuvieron o arrebataron de muchos países donde ellos sometieron. Se dice, se cuenta la leyenda que hay un tren nazi que fue construido para enviarlo en lo más alto de las montañas germanas. Es ahí donde posiblemente esté grandes toneladas de este precioso metal, ¿correcto? Son muchas incógnitas, tiene muchas anécdotas lo que sería el proceso de la Segunda Guerra, ¿correcto? Entonces, miren chicos, ¿qué es lo que sucedió? Miren, Noruega, por más que puso resistencia, fue derrotado en la última batalla. ¿Cuántas batallas se desarrollaron en Noruega? Fueron en total 5 batallas. Y la última batalla, la batalla de Narvik, que se desarrolló en el norte, si ustedes pueden ver en el mapa de colores, donde está la flechita del mouse, hay dos puntitos rojos, correcto, dos flechitas. Es ahí donde se produjo la última batalla llamada Narvik, correcto. Se produjo y la victoria de los alemanes. Esa victoria trajo consigo que los noruegos se rindieran el 9 de junio del año 1940. ¿Cómo se le llama? Miren acá, acá dice capituló. Capituló quiere decir cuando un país se rinde ante la llegada de otra nación. No te olvides, ¿ah? Capituló. Entonces, de esta forma se produce la derrota de Noruega. Ahora, como les decía chicos, Alemania en esta Segunda Guerra Mundial está tomando mucha relevancia histórica. ¿Te acuerdas en la Primera Guerra Mundial? Alemania quiso tomar otras naciones, no lo logró. Hasta estas alturas estamos viendo que Alemania tiene otro panorama, ¿no? Puras victorias, ¿no? Grandes victorias. Entonces, la siguiente misión de los alemanes, miren acá en la parte de abajo, la siguiente misión de los alemanes va a ser invadir Holanda y Bélgica. Holanda y Bélgica van a ser los siguientes objetivos de Alemania. Profe, ¿y por qué invadir Holanda y Bélgica? Fíjense acá en el mapa de la parte inferior, en la parte baja, tenemos ahí el mapa que explica claramente, miren, Alemania en sí, las intenciones de Alemania no era tomar Holanda y Bélgica, no, pero ¿por qué al final sí los invadió? Porque Alemania y, y Francia son países fronterizos. Miren, Alemania es el territorio que está de verde, ¿correcto? Y Francia es el territorio que está de color anaranjado. Entonces, y mira, en medio de Alemania y de Francia hay países, pequeños países, Holanda de color amarillo, Bélgica de color blanco y Luxemburgo de color violeta. Entonces, ¿por qué estos países
que no tenían que ver nada con la guerra, ¿por qué fueron invadidos por los alemanes? Alemania sabía muy bien que para poder llegar hasta Francia tenía primero que tomar estos países, por más que sean países neutrales que no tenían nada que ver en la guerra, necesariamente tenían que ser sometidos. ¿Por qué? Porque así había mayor ventaja para la escuadra alemana invadir su objetivo principal. ¿Cuál era su objetivo principal en esta situación? Era llegar a Francia. ¿Te acuerdas que en la Primera Guerra Mundial, Alemania, ¿cuántas veces quiso invadir Francia? 4 veces, ¿no? Y te acuerdas que no logró tomar Francia, ¿no? En las 4 veces quedó frustrado. En cambio, ahora los alemanes en esta Segunda Guerra Mundial están yendo de forma más decidida, de una forma más convencida de que sí lo pueden lograr y que tienen que invadir Francia. ¿Te acuerdas que Francia es su gran archienemigo desde hace muchas décadas, antes inclusive de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y había mucho odio de por medio entre Alemania y Francia. ¿Por qué había mucho odio de por medio, profe? ¿Te acuerdas dónde, dónde los alemanes se rindieron después del fracaso de la Primera Guerra Mundial? ¿Dónde fue? En Francia. Claro. ¿Te acuerdas que quién lideraba el grupo de los aliados en la Primera Guerra Mundial? Francia. Entonces, había mucho odio, ¿no?, entre los alemanes y los franceses, sobre todo porque Alemania buscaba su revancha en esta Segunda Guerra. Entonces, el objetivo va a ser muy claro, llegar a Francia. Y para llegar a Francia, primero hay que tomar los pequeños países que están en medio del camino. Esos países que están en medio del camino son Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Miren ahí, Luxemburgo es un pequeño país chiquitito, chiquitito, pequeñito, donde está la flechita del mouse. Ese es Luxemburgo, es un pequeño país, diminuto. Entonces, prácticamente son países muy pequeños. Estos países no tenían nada que ver con la guerra, pero estaban en medio del campo de batalla. Entonces, miren acá, ¿a quién se le designó la misión de invadir esos 3 países pequeños? Esos 3 países pequeños que estaban en medio, ¿no? Se les designó a los 2 generales, a 2 generales de gran nivel, de gran trayectoria y que eran amigos cercanos de Adolf Hitler. Acá lo tenemos la imagen de esos 2 personajes que están en la mano izquierda. Ahí está. Se llamaban los generales von Bock y von Rundetz. Estos 2 grandes generales van a tomar la misión y van a ir a tomar Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Miren, Holanda solamente va a ser invadida en 5 días. O sea, tan superior era el ejército de los alemanes que en solo 5 días los holandeses se rindieron, ¿no? Entonces, el ataque de los alemanes era implacable. Los alemanes tomaron Holanda en 5 días y Bélgica también en otros 5 días. Corrió la misma suerte. Entonces, y Luxemburgo prácticamente demandó de 3 días tomar el pequeño país de Luxemburgo. O sea, estos 3 pequeños países que eran neutrales, inocentes, fueron ocupados por los alemanes nazis. Ahora, profe, ¿y qué pasó con los soldados que fueron derrotados? Las fuerzas alemanas le perdonaron la vida a todos los soldados que fueron derrotados, ¿correcto? ¿Y cómo así que le perdonaron la vida? ¿Por qué los alemanes no fusilaron a los soldados derrotados? Prácticamente sucedió un hecho, un dato importante dentro de esta ocupación de estos 3 pequeños países. ¿Cuál fue ese dato importante, profe? Que los alemanes le dieron la tregua. ¿Qué es la tregua? Quiere decir de que no los van a fusilar. Todo lo contrario, les van a dar un tiempo límite para que puedan escapar. Miren acá, acá tenemos en la imagen de la mano derecha, en blanco y negro, miren cómo los soldados de manera precipitada, aquellos que habían perdido, van a escapar porque los alemanes le dieron la tregua. Entonces van a intentar escapar, ¿no?, para no ser fusilados por los alemanes. Esa tregua duró en total 12 horas, o sea, en 12 horas tenían que salir. Y prácticamente eso es lo que sucedió, ¿no? Van a salir rápidamente. ¿Y cómo se le conoce a este hecho? Se le conoce como el milagro de Dunkerque.
¿Por qué se le dice milagro de Dunkerque? Porque los alemanes perdonaron la vida a los soldados que fueron derrotados. Les dieron 12 horas para escapar y escaparse, ¿no? Entonces, ¿y por qué Dunkerque? Porque ese era el puerto por donde escaparon los soldados derrotados, el puerto de Dunkerque. Entonces, los miles de soldados escaparon, les habían dado 12 horas, o de lo contrario los alemanes los iban a capturar y los iban a fusilar. Se le conoce como el milagro de Dunkerque, no te olvides, ¿ah? Un dato muy importante dentro del proceso de esta Segunda Guerra. Listo, entonces la misión ya era clara, ya se invadió Holanda, se invadió Bélgica y Luxemburgo. Ahora, ir por Francia. Listo, chicos, miren acá. Estamos siguiendo con el avance de los alemanes, la invasión a Francia. Nuevamente vemos el mismo mapa de la diapositiva anterior. Miren, profesor, ¿por qué hay unos puntitos azules entre la frontera de Alemania y Francia? Fíjense ahí, hay puntitos azules. Esos puntitos azules en Francia, que ves ahí con la flechita del mouse, son las líneas de defensa, porque los franceses ya sabían que los alemanes iban por ellos. Entonces, esos puntitos de color azul eran la línea de defensa. Era prácticamente la barrera con la cual se iban a defender los franceses tras la llegada de los alemanes con su poderoso poder militar. Entonces, ¿cómo se le llama a esa línea de defensa que crearon los franceses? Se va a llamar la línea Maginot. Como dato importante, esa línea de frontera fue creada en el proceso de la Primera Guerra Mundial, ¿te acuerdas? Esta línea de defensa estaba conformada por cañones, estaba conformado por tanques, estaba conformado por trincheras. ¿Te acuerdas las famosas trincheras en la Primera Guerra Mundial? Por supuesto. Entonces, esos puntitos de color azul son la defensa. Supuestamente esa defensa era impenetrable. Supuestamente. ¿Por qué? Porque los franceses no pensaban que los alemanes iban a ingresar o a traspasar esa línea de defensa. Entonces, todo parecía suponer que los franceses iban a defender su territorio, pero no se habían o no se habían prevenido del todo. Es por ello que los alemanes van a aplicar, como es de costumbre, su estrategia fundamental, la famosa Blitzkrieg o guerra relámpago, ataque por cielo, mar y tierra. Y rompieron los alemanes la línea de defensa. ¡Carambas! Entonces, fue destruida la línea de defensa. Los alemanes ingresaron a Francia. ¿A quienes se les habían encargado esa misión de ocupar Francia? A los generales alemanes Garnelin y Weygand. Estos dos personajes fueron los encargados de la misión de llegar a Francia y tomar Francia. Entonces, Alemania ya estaba dentro de Francia. Alemania ya había ocupado Francia. Listo, continuamos, chicos, disculpen. Entonces, como les decía, ¿no? Alemania ya ingresó a Francia, rompió la línea de defensa y los generales alemanes, Garnelin y Weygand, ocuparon el territorio francés. Fíjense acá, chicos, como siguiente dato dice, Italia también se va a sumar. Fíjense, Italia se suma a la invasión de Francia. Recuerda bien que Italia es también aliado de los alemanes. Entonces, Italia también va a apoyar a Alemania a invadir Francia. Pero chicos, yo les digo, ¿no? Italia recién se aparece en la guerra sabiendo que ya los alemanes habían invadido Francia, ¿no? ¿Cuál es el chiste? El chiste es apoyarlos desde un principio, pero los italianos recién están ingresando, prácticamente recién están apoyando a los alemanes, ya cuando todo ya estaba hecho.
Entonces, Italia declaró la guerra a Francia, ¿no? También llegó a Francia el 10 de julio del año 1940. Ahora, entonces, los alemanes tomaron, los alemanes llegaron hasta la capital de Francia, París. Prácticamente París va a quedar invadida por los alemanes. Fíjense acá, tenemos una imagen a la mano derecha que refleja una escena clara de lo que vendría a ser Adolf Hitler ingresa con todos sus generales, los más relevantes de su poderío, ¿no? Y se pasean por la plaza de París. Atrás vemos una parte de la Torre Eiffel, ¿no? Símbolo de París, de la capital de Francia, como Hitler, el que tiene en su brazo izquierdo un brazalete de color rojo, ingresa a Francia, ¿correcto? A París, la capital. Entonces, miren, en un solo ataque, los alemanes tomaron Francia, lo que en la Primera Guerra Mundial les costó, ¿cuántas veces? 4 veces, y a pesar de eso no lo lograron en la Primera Guerra Mundial. Ahora Hitler, más decidido, llegó a París. Entonces, miren en el mapita de abajo que ustedes claramente, esa es Francia. Miren, la zona roja, toda esa zona roja va a ser invadida por los alemanes nazi. Y la zona azul, donde dice Francia libre, todavía va a estar fuera de la invasión de los alemanes. Entonces, así quedó dividida Francia. La Francia ocupada por los alemanes tenía como capital París, porque París ya había sido tomada. Y la Francia que todavía estaba resistiendo ante la llegada de los alemanes, que era la Francia libre, tenía como nueva capital a Vichy. Por eso también se le conoce a este sector de Francia, se le conoce como la República de Vichy. Ese es otro dato importante. Entonces, fíjense bien cómo se está dando ese suceso importante en la historia del mundo, cómo Francia está quedando dividida en dos partes, una ocupada por Alemania y la otra que resistía a la invasión. Entonces, vamos a observar acá, chicos, en la mano derecha tenemos otra imagen importante. Esta es una foto inédita. Fíjense, ¿qué es lo que sucede en esa foto donde está la flechita del mouse? Profe, ¿qué sucedió? Miren acá, en esta foto, donde está la flechita del mouse, se da la rendición de los franceses. La rendición de los franceses. Así es, chicos. ¿Y qué es lo que sucede? Que básicamente, ¿no? En esta etapa vemos que representantes de Francia y representantes de Alemania van a firmar la rendición. ¿Quién se rendía? Se estaba rindiendo Francia, ¿no? Porque ya había sido invadida. ¿Y quién se presentó? ¿Quién se presentó en representación de Francia? Va a ser un general histórico que participó en la Primera Guerra Mundial, que se llama el representante Henri Pétain, ¿correcto? Entonces, miren acá, Henri Pétain es el que está justamente donde está apuntando la flechita del mouse, ¿correcto? Él es Henri Pétain. ¿Te acuerdas que este general fue quien participó en la Primera Guerra Mundial defendiendo a Francia tras la invasión de los alemanes en 4 ocasiones? Claro, él era héroe. Y ahora le toca estar en el otro lado, en la otra cara de la moneda. Ahora está firmando la rendición de Francia. Y miren acá, en la mano izquierda, acá tenemos, a ver chicos, acá tenemos a Adolf Hitler. También está sentado Adolf Hitler ahí, ¿correcto? Donde está la flechita del mouse. Está sentado Adolf Hitler. Y justamente ellos dos firman, ¿no? Este tratado. ¿Dónde lo llegan a firmar? Lo llegan a firmar en un vagón de ferrocarril, ¿no? ¿Dónde? En la ciudad de Compiègne. En esa ciudad recordarás que en la Primera Guerra Mundial, ¿quién se estaba rindiendo? Estaba rindiéndose a finales de la Primera Guerra Mundial, se estaba rindiendo Alemania, en esa misma ciudad, en la ciudad de Compiègne, y en ese mismo ferrocarril.
Y ahora se están invirtiendo los papeles. Ahora quien se rinde es Francia, ¿no? Ahora quien se rinde es Francia. En el mismo lugar, en el mismo ferrocarril, en ese mismo vagón de ferrocarril, ahora los papeles se están invirtiendo. Ahora Alemania humilla a Francia. Lo que en la Primera Guerra Mundial era que Francia estaba humillando a Alemania. Ahora es al revés. Entonces, Francia se está rindiendo. ¿Cómo se le llama? Ya te dije, cuando un país asume su derrota ante otro país superior, ¿cómo se le llama? Capitulación, ¿no? Firmó el 22 de julio del año 1940 en el bosque de Compiègne la derrota, los franceses asumen su derrota, ¿correcto? Y mira, Francia se va a dividir en dos territorios, ya te dije, ¿no? La Francia ocupada por los alemanes, que va a estar gobernada por Hitler, y la Francia libre, que todavía resistía, que estaba gobernada por el general histórico Henri Pétain. Ahora, miren acá, chicos. Entonces, Francia había sido derrotada. ¿Te acuerdas? Uno de los grandes países de los aliados estaba siendo derrotado y humillado en una sola invasión. Ahora, Alemania va a ir por más. Alemania no se quedaba conforme. Ya derrotó a uno de los principales países aliados. Ahora va por el otro, que es Inglaterra. Se produce el ataque aéreo de Inglaterra. Es aquí donde Adolf Hitler va a confiar en su poder de aviación. Claro, recuerda muy bien que Inglaterra también pertenece a Europa, sí, pertenece a Europa, pero, escúchalo bien, pero es una isla que está hacia el norte. O sea, es aquí donde más que utilizar sus tanques, más que utilizar embarcaciones, acá es donde va a utilizar su fuerza aérea. Adolf Hitler va a enviar a su fuerza aérea llamada la Luftwaffe, que significa la Fuerza Aérea de Alemania. Entonces va a sorprender a los ingleses a partir de una madrugada y se va a producir el bombardeo. Fíjense acá, podemos observar claramente en la imagen de la parte inferior, miren, las avionetas en la madrugada sorprenden, las avionetas alemanas empiezan a bombardear Inglaterra, pero no bombardean cualquier tipo de ciudad, sino las principales ciudades de Inglaterra, como Manchester, como Cambridge, como la ciudad de Newcastle, la ciudad de Londres, que es la capital. Prácticamente los alemanes saben qué lugares van a atacar. ¿Por qué, profesor, esos lugares? Porque en esos lugares se encontraban las grandes industrias de Inglaterra. ¿Y por qué atacaron las industrias? Porque tú bien sabes que una industria produce armas. Entonces los alemanes prácticamente, si atacan las industrias, dejan sin armas a los ingleses. Entonces, ese fue una estrategia muy importante. Pero los ingleses se van a defender, no van a dejarse derrotar fácilmente, ni siquiera van a permitir por su cabeza ser derrotados por los alemanes. Entonces, ¿y quién gobernaba a Inglaterra? Inglaterra, fíjense, Inglaterra está gobernada por la reina Isabel II. ¿Te acuerdas de la viejita que todavía sigue gobernando Inglaterra? Claro, ¿no? La reina Isabel, ¿no? Hasta en la actualidad, la reina Isabel tiene 96 años de edad. Claro, sigue siendo reina, ama y señora de Inglaterra. Pero cuando es época de guerra, profesor, ¿quién asume el gobierno en Inglaterra? Quien asume el gobierno es el ministro, el primer ministro, el primer canciller. Y en aquellos tiempos, ¿quién era el primer canciller? Era Chamberlain. Chamberlain fue el primer canciller. Digo que fue porque fue retirado. No, él no fue quien va a asumir la defensa de Inglaterra. Fue reemplazado porque no tenía condiciones militares, no era un gran estratega. Fue reemplazado por otro personaje distinguido llamado Winston Churchill. Fíjense, el que tenemos en la imagen de la mano derecha, este viejito, ¿no? Que tú lo ves acá, que tenía 69 años de edad, Winston Churchill va a ser el nuevo ministro nombrado por la reina. Entonces, este personaje va a ser el encargado de defender a Inglaterra de los ataques alemanes, que eran constantes. Prácticamente Inglaterra había sido devastada por los bombardeos de los aviones alemanes que lanzaban bombas y bombas y bombas. La ciudad, muchas ciudades quedaron en ruinas, ¿no? Pero a pesar de ello, el ministro de Inglaterra
Winston Churchill les va a dar gran esperanza al pueblo inglés, que el pueblo inglés no se va a rendir ante el ataque de los alemanes. Entonces, él sostuvo la resistencia de Inglaterra y su frase fue sangre, sudor y lágrimas. Esa fue la promesa que implantó el ministro para defender Inglaterra. La esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Winston Churchill? También utilizó su fuerza aérea. La fuerza aérea de los ingleses es llamada la RAF, la Real Fuerza Aérea. Entonces se iba a enfrentar la Fuerza Aérea de Inglaterra, llamada la RAF, y la Fuerza Aérea Alemana, llamada la Luftwaffe. Entonces fue un ataque sin precedentes. Aparte que los ingleses, escuchen bien, los ingleses tenían un arma secreta que los alemanes no se lo esperaban. Profe, ¿y cuál es esa arma secreta? La arma secreta fue el famoso radar. En la actualidad tú sabes que un radar es un sistema tecnológico que permite identificar la posición de los diferentes objetos que están volando kilómetros a la redonda cerca de un territorio, ¿no? Entonces, miren acá, acá tenemos el instrumento del radar, que está ahí a la mano izquierda del ministro Churchill. Este radar identificó todos los aviones que estaban volando, que eran los aviones alemanes, y los empezaron a bombardear, cayeron como pájaros desde el cielo. Los alemanes no pensaban que los ingleses tenían este instrumento llamado el radar. Este instrumento radar fue un invento inglés que favoreció. Es por ello que los ingleses resistieron y los alemanes tuvieron que retroceder. No lograron invadir Inglaterra. Entonces, el ministro Winston Churchill logró su objetivo. ¿Cuál era su objetivo? Resistir al ataque de los alemanes. Miren acá, chicos, acá está la fecha desde el momento que comenzó el ataque de los alemanes en Inglaterra hasta que terminó. Comenzó en agosto del año 1940 y terminó en mayo del 1941. Prácticamente durante varios meses bombardearon los alemanes y nunca lograron tomar Inglaterra. Resistieron los ingleses. Así es, resistieron los ingleses. Ahora, pero eso no va a desmotivar a Adolf Hitler, todo lo contrario. Hitler va a ir en búsqueda de nuevas posiciones. Si no pudo derrotar a otra gran potencia como es Inglaterra, entonces va a ir en búsqueda de nuevos territorios. Ahora por el Mediterráneo y el este europeo. ¿Qué quiere decir Mediterráneo? O sea, va a ir a tomar los Balcanes. ¿Te acuerdas? En la Primera Guerra Mundial los Balcanes eran pequeños pueblos que se encontraban en esa península llamada los Balcanes, ¿no? Ahora nuevamente Hitler, en sí va a querer ocupar dichos territorios. Pero Hitler no era el personaje que quería exactamente tomar estos territorios, sino era Italia. Benito Mussolini quería tomar estos territorios, pero Italia no pudo tomar por sí solo, ¿no? Las fuerzas militares de Italia eran inferiores. Quiso tomar los Balcanes y no lo lograron. Por ello, pide el apoyo de los alemanes. Los alemanes, teniendo una mejor fuerza militar, apoyaron a los italianos. Como te dije en un principio de la clase, los italianos no tenían tanto poder militar, ¿no? Quienes más tuvieron presencia en esta Segunda Guerra, en el grupo del Eje, fueron los alemanes, porque ellos avanzaron, ellos tomaron posición. Entonces, miren acá, chicos, Alemania va a tener que auxiliar a Italia, va a auxiliar a Italia y van a invadir Grecia, que es el pueblo más importante de los Balcanes. Miren acá, acá tenemos una imagen donde vemos que los soldados alemanes están llegando a Grecia. Tú sabes que Grecia es una antigua cultura, un pueblo histórico de gran nombre de la Edad Antigua. Entonces, miren, los alemanes llegaron a Grecia. Ahí está la bandera nazi. La bandera nazi llega a Grecia. Miren acá, al fondo tenemos un templo histórico. ¿Cómo se llama ese templo histórico, profe? Se llama la Acrópolis. Son templos de muchos años de antigüedad. Estamos hablando de la época antigua.
¿no? ¿Y qué era una acrópolis? Era un templo donde se refugiaban las grandes autoridades de la antigua Grecia, ¿correcto? ¿Y por qué, profesor, los alemanes no atacaron estos lugares? Escúchalo bien, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial no se transgredió lo que son patrimonios culturales de la humanidad. No, estaba prohibido, porque eso es un legado que queda para la historia de la humanidad, ¿correcto? Entonces, había cierto recelo, mucho respeto al atacar patrimonios culturales. Por ello que estos templos todavía siguieron en pie, a pesar de la Segunda Guerra, que es un enfrentamiento muy poderoso. Entonces, Alemania apoya a Italia y llegan a Grecia, ¿no? Así se ocupó los Balcanes. Ahora, ahora eh, los alemanes también tuvieron que apoyar a Italia para tomar e invadir el norte de África. Claro, el norte de África también va a ser invadido. Los alemanes no tenían la intención de invadir el norte de África, pero los italianos sí. Pero los italianos tenían menos armas y necesitaban el apoyo de los alemanes. ¿Te acuerdas que Italia y Alemania habían firmado un acuerdo de apoyo, ¿no? El famoso Pacto de Acero, ¿te acuerdas? Ese tratado entre la Alemania nazi y la Italia de los fascistas. Entonces, Alemania nuevamente va a apoyar a los italianos a invadir el norte de África. Y es por ello que Hitler va a encargar a un general de gran renombre llamado el general Erwin Rommel, conocido como el zorro del desierto. Este personaje que ves en la imagen de abajo, en la foto de abajo, él fue el encargado de la misión de apoyar a los italianos, alemán, ¿no? Entonces, este general alemán fue encargado la misión de apoyar a los italianos a invadir el norte de África. Y este personaje lideraba una escuadra muy poderosa conocida como los African Corps. ¿Qué son los African Corps, profe? Son un grupo de tanques que llegaron al norte de África. Acá lo tenemos en la imagen, los tanques alemanes. Fíjense, estos poderosos tanques que llegaron al norte de África para apoyar a los italianos e invadir el norte, ¿no?, de la zona africana. Entonces, estos tanques eran de diferentes diseños, desde los más ligeros hasta los más pesados, muy poderosos, ¿no? De industria alemana. ¿Quién lideraba esta misión? Erwin Rommel. ¿Por quién fue enviado? Por Adolf Hitler para apoyar a los italianos, ¿correcto? Fíjense acá, chicos, como dato importante, no solamente los alemanes llegaron al continente de África con tanques, sino también con automóviles muy ligeros que se adaptaban a la temperatura. Recuerden bien que África está conformada por muchos desiertos. Y tú sabes que un auto que va por una zona de altas temperaturas se llega a recalentar su motor, ¿sí o no? Así es. Entonces, enviaron lo que serían los alemanes autos de gran capacidad que resistan a las temperaturas de los desiertos del África. ¿Cómo se iban a llamar esos autos? Se llamarían los famosos Volkswagen. Claro, la marca alemana que hasta hoy en día vende autos, Volkswagen, que fue creada en la época de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué significa Volkswagen? ¿No? Es una palabra alemana que significa el auto del pueblo, ¿correcto? Y justamente estos famosos carritos, no sé si tú los habrás visto, ¿no?, por allá, por las calles, son autos que les dicen los escarabajo, ¿no? Esos autitos fueron utilizados en esta época de la Segunda Guerra Mundial, son de nacionalidad alemana, ¿correcto? Entonces, ¿para qué servían estos autos, profe? Tenían mejor resistencia, sus motores eran a capacidad de altas temperaturas, no se recalentaban y desplazaban a quienes, a los generales alemanes, ¿correcto? Entonces, un dato muy importante que tienes que tener en cuenta, ¿correcto? Listo, miren acá. Entonces, Alemania llegó a ocupar el África también. Prácticamente los alemanes estaban haciendo de las suyas, habían logrado un gran avance. Y ahora, fíjense, la misión de los alemanes va a ser atacar el otro país importante de los aliados. ¿Te acuerdas que ya atacó Francia, invade Francia, intentó tomar Inglaterra, no lo logró, ¿te acuerdas? Ahora van por el otro país de los aliados. ¿Cuál es? Los rusos, ¿sí o no? La famosa Unión Soviética. Ahora la misión es invadir la Unión Soviética.
¿correcto? Miren acá, chicos, como podemos ver, ¿no? En la imagen, miren, acá está claramente cómo se iba a tomar la Unión Soviética, o sea, Rusia. Ahora el objetivo de los alemanes es tomar, penetrar e invadir la ciudad de Rusia, el país de Rusia, ¿no? Rusia, recuerda que es un territorio muy grande, demasiado grande, hasta hoy en día. ¿Y cuál era el objetivo de los alemanes? Llegar hasta la capital de Rusia, que es Moscú, ¿correcto? Entonces, pero para ello va a ser un largo trayecto. Antes de llegar a Moscú se tiene que tomar otras ciudades rusas. Y así va a ser. ¿Cómo se llama esta operación de los alemanes? ¿Cómo le van a llamar a esta operación los alemanes para invadir Rusia? Se va a llamar la famosa Operación Barbarroja. Profe, ¿y por qué se le dice Barbarroja? Porque recuerda muy bien que los rusos son un país socialista. ¿Te acuerdas? Después del estallido de la Revolución Rusa, ¿quiénes gobernaron? Los socialistas, los rojos. Por eso, sarcásticamente, los alemanes llamaron a esta operación Barbarroja. ¿Correcto? La famosa operación Barbarroja, invadir Rusia. Entonces, como podemos observar acá claramente, chicos, Alemania va a invadir Rusia, va a tomar la ciudad de Minsk. Fíjense en el mapa, ahí está la ciudad de Minsk, la ciudad de Smolensk, la ciudad de Kiev, que está hacia el sur, la ciudad de Leningrado también. Entonces, esas ciudades fueron tomadas. Pero, profe, y el presidente de la Unión Soviética, que era Joseph Stalin, no se va a quedar con los brazos cruzados, pues no va a permitir que los alemanes sigan avanzando, es imposible. Entonces, Joseph Stalin le va a encargar a uno de sus generales más importantes para defender su territorio, justamente el general Iván Zhukov. Acá está, fíjense, en la imagen de abajo, Iván Zhukov va a ser el encargado de defender tras la llegada de los alemanes.